Estamos conectados con este planeta. Todo lo que le hacemos tarde o temprano, nos lo hacemos a nosotros. Más del 50% de la superficie terrestre se encuentra ocupada por la actividad agropecuaria. Es una actividad importante, le está cambiando la fisonomía a un planeta entero. El resto son ciudades, desiertos y lugares donde no se puede cultivar. Nos enseñaron que más producción implica más destrucción de los ecosistemas naturales, más utilización de agroquímicos. No es solamente lo que producimos, es la forma en que lo hacemos. Podemos cambiar esto, tenemos que cambiar esto, porque no hay tiempo. Lo que pasa en nuestro planeta en los últimos años es algo lógico. Es como mudarse a una casa y romper el sistema de agua, la calefacción, la electricidad y pretender vivir bien y que no pase nada. El planeta está perdiendo su capacidad de sostener la vida humana y lo estamos haciendo nosotros, a través de nuestra forma de producir alimentos y productos forestales. 1, 2, 3, va. Soy director de un instituto de investigaciones que se llama Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Nos interesa mucho poder vincular la salud del medio ambiente, es decir, poder generar paisajes rurales sanos que brinden alimentos sanos. Tratamos de vincular conceptos de biodiversidad con producción de alimentos y bienestar social, nutricional y mental. Bariloche es una ciudad que está emplazada en uno de los lugares más bellos del mundo. Es un ejido municipal especialmente grande y de hecho dentro de la ciudad hay climas bien distintos, ¿no? Uno puede ir casi desde la estepa, donde llueve muy poco, hasta estar muy cerca de lo que llamamos la selva valdiviana, donde llueve mucho. Y en ese sentido también es una ciudad muy diversa, donde se puede encontrar gente de distintos lugares del mundo. Y algo muy especial que tiene Bariloche es que también es una de las ciudades con más científicos por habitantes. Hay distintos institutos del CONICET, hay distintas universidades, se generan ambientes de discusión y trabajo muy interesantes. Nosotros trabajamos con físicos, con matemáticos, con gente de las ciencias sociales, es decir que hay personas y profesionales de prácticamente todas las áreas que existen. Estamos yendo hacia un lugar muy especial. Desde hace algunos años estamos trabajando con becarias, becarios, investigadores, todo un grupo de trabajo, en conjunto con productoras y productores que trabajan en cooperativas, viendo cuáles son las problemáticas de interés, poniéndolas en común y viendo cómo esas problemáticas pueden ayudar a resolverse a partir de la ciencia. Mis primeros pasos en la agroecología los di hace más de 20 años, trabajando en movimientos sociales, en comunidades campesinas, en Santiago del Estero, en Formosa. Hoy en día el sistema de producción más común, el dominante, tiene implícito que producir implica destruir la naturaleza. Producir implica destruir la diversidad de plantas, de animales. Y nosotros estamos encontrando formas de poder producir alimentos basados en la naturaleza, basados en la biodiversidad. Y cómo los campos agropecuarios, en vez de ser destructivos, pueden ser regenerativos. Y cómo a partir de fomentar los procesos naturales podemos producir más alimento y de mejor calidad nutricional. Uno de los aspectos fundamentales de la agroecología es poder integrarse verticalmente y que los consumidores estén en contacto con los productores y formar cadenas de comercialización más justas,
más equitativas. Y en este sentido, este es un buen ejemplo de ello. Aquí estamos en una chacra que se llama Tripayantú, donde también hay un punto de venta que venden los productos de esta chacra, pero también productos agroecológicos de otras chacras en las cercanías. Y en la pandemia, en ese contexto, la provisión de alimentos se cortó, sin embargo, los productores locales mantuvieron de manera constante una provisión de alimentos, de las huertas y además a precios constantes. Fomentar este tipo de cadenas genera lazos de confianza, genera lazos de soberanía alimentaria y genera una especie de resiliencia, resistencia ante cambios tan importantes como puede ser la pandemia o cualquier otro problema o crisis ambiental que podamos tener. André es un productor agroecológico de Bariloche, hace un par de años que venimos trabajando con él y es una persona a la que realmente admiramos. Tiene mucha fuerza, es muy inquieto, es realmente admirable su pasión por las plantas, por la agroecología, por la producción. En general en estos procesos de las producciones agroecológicas, sobre todo en terrenos que no son tan fértiles, es difícil desarrollar producciones rentables, ecológicas, sin agroquímicos y él ha superado todos los desafíos y siempre está probando cosas nuevas, alternativas. Estamos muy agradecidos de poder trabajar con él. De hecho, yo tengo mi huerta en casa, pero muchas veces no llego a abastecer en mi propio hogar, así que vengo acá y le compro a Andrei también. Y la verdad que sus verduras son mucho mejores que las mías. Yo soy Andrei, produzco alimentos con prácticas agroecológicas desde hace 6 años en Bariloche, en la comunidad Tripayantú. Nosotros en junio nos juntamos todos los productores, hacemos una planificación de acuerdo a los consumidores. Previamente hay una encuesta a los consumidores a ver qué consumen. Hay una cuestión de educación, todo el tema de lo que es la estacionalidad de las verduras, que la gente no tenía ni idea. A veces te piden tomate en agosto y bueno, no. Había que explicarles todo eso. Una vez que se explicó todo eso, hicimos una encuesta de cómo era su consumo familiar. En base a eso nosotros teníamos qué cantidad de hortalizas necesitábamos producir para abastecer esa clientela. Nos dividimos en las diferentes chacras para producir lo que están en sus posibilidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas limitaciones con este clima. Entonces producimos hortalizas como el ajo, como el puerro, como el cale, como la rúcula, como el tomate. También se producen aromáticas y ahora nos estamos enfocando en lo que es sustratos, abonos, lombricompuestos y todo eso para también apoyar la producción de bolsón. El año pasado apareció el IRNAD con un montón de cosas nuevas que fuimos incorporando. Algunas pudimos, otras no, todavía, pero vamos a un rumbo en una alianza estratégica con el IRNAD, donde la verdad es que nos ayuda muchísimo y los resultados se ven. Los productores no son lugares donde simplemente venimos, tomamos datos y nos vamos, sino que generamos lazos de confianza a lo largo de los años, donde desarrollamos preguntas en conjunto, vemos los resultados que tenemos, los discutimos y en función de eso se generan cambios en las chacras, en las producciones agropecuarias. Esos cambios se monitorean y en función de eso se reajustan los cambios, pensamos nuevos experimentos y así se va creciendo. ¿Plantaste calafate? Sí, estuvimos plantando calafate, son 100 en realidad. ¿Y están creciendo bien? Sí, re bien. Es más, estas tienen algunas yemas también. Ya, varias tienen yemas. Este también. Y las hojas, viste, son hojas que no están estresadas, por eso son así grandes. Los calafates que sufren un poco más o que están con déficit hídrico, que les falta agua, tienen esas hojitas, viste, más chiquitas. Trabajar los bordes de cultivo está bueno porque, es decir, cumple esa doble función de cerco y además promueve la biodiversidad y también sirve justamente como un producto alternativo, ¿no? Que uno puede sacar. Y es una forma también en muchos campos, tal vez más extensivos, de empezar a incorporar la biodiversidad en esos campos o recuperar la biodiversidad. Uno de los temas que siempre debatimos es el tema de la viruta. Si Ajá. ponerle viruta o no. Ajá. Porque algunos dicen, no, que se come el nitrógeno. Y la verdad es que yo lo veo bárbaro. En el largo plazo Lo devuelve. siempre es positivo, Sí. sobre todo porque le va dando materia orgánica al suelo y en este caso también te cubre el suelo. Sí. Y entonces es un lugar muy ventoso, es importante que el suelo esté cubierto.
Y la viruta, en ese sentido, protege el suelo de la amplitud térmica, es decir, es una temperatura más constante, hay menos heladas, por un lado, menos golpe de calor. También contiene más la humedad, digamos, en estos lugares donde estás justo con el agua y no te sobra el agua. Es un buen aspecto tener ese colchón de viruta que debajo mantiene un suelo húmedo, y un suelo húmedo también, un suelo húmedo pero bien formado y con poros de aire, implica también más vida, Claro. más vida y más acción biológica, ¿no? Digamos, vos sabés bien que, digamos, al lado donde no está la viruta, si está muy seco, ahí las lombrices no van a estar, digamos, y no va a haber muchos formadores de suelo. Y sobre todo la erosión, ¿no? Que dentro del suelo los primeros centímetros son siempre los más ricos, Sí. y si eso lo estás perdiendo, digamos, cada vez que plantás, no es positivo para nada, ¿no? ¿Y qué estás haciendo para cuidar también la diversidad, no solo de lo de arriba, sino la diversidad que está debajo del suelo, ¿no? Que estructura ese suelo y le da vida. Bueno, en realidad hice todo mal. No. Las prácticas que venía haciendo no estaban buenas. Este año empecé a hacer cortar a cuello, tapar hasta que descomponga y ahí ir para arriba, hacer regenerativo. En vez de sacar, incorporo. O sea, en vez de dar vuelta al suelo, que eso rompe la estructura. Sí, o sacar raíces. O sacar raíces. Sí. Uno corta, deja esas raíces y al taparlo, las raíces se mueren, descomponiéndose. Exudan, sí. Claro, manteniendo toda la estructura del suelo, y luego uno pone sustrato arriba para volver a sembrar. Sí. Y me gustó mucho este trabajo que están haciendo con las abejas, en donde además dentro de los invernaderos están plantando plantas que brindan flores, que atraen no solamente a las abejas que están en las colmenas, sino también a toda la diversidad de abejas nativas del lugar, ¿no? Digamos, y esas van adentro del invernadero donde están los tomates y polinizan. Sí. Desde que están las colmenas hay abejas por todos lados. Está buenísimo. Están por todos lados. Por lo que me pasaba, que las primeras floraciones de los zapallos yo tenía que hacerlo manual. Sacar la flor macho y polinizar a las flores hembras. En las primeras floraciones. Ya después entraban los abejorros, entraban otras cosas y ya polinizaban solas. Ahora está lleno de abejas. Calculo que lo harán ellas por mí. Pero bueno, estoy aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Digamos, entre toda la cooperativa, que intercambian saberes. No hay uno ideal o algo perfecto que uno tiene que adecuarse y ahí quedó, sino que es algo que siempre se va a ir moldeando, ¿no? Lo que estamos observando es que por el mal manejo agropecuario, el planeta Tierra está perdiendo la capacidad de sostener la vida humana. Es decir, se está afectando cómo es el ciclo del agua, la provisión de cantidad de agua, la provisión de calidad de agua pura para los seres humanos, la regulación del clima, la regulación de eventos extremos, ¿no? Cada vez hay más inundaciones, hay tormentas que antes no existían. Entonces, todo ese tipo de cosas estaban reguladas en el planeta Tierra gracias a la biodiversidad. Si el principal ocupante del planeta Tierra es el sector agropecuario, y si en el sector agropecuario estamos destruyendo esa biodiversidad, como consecuencia estamos destruyendo la capacidad del planeta Tierra de sostener la vida humana, y esos mecanismos de autorregulación del planeta Tierra se están perdiendo. Y de alguna manera lo que nosotros estamos tratando de promover es que los campos agropecuarios salgan, digamos, de una monofunción, es decir, que solo un campo es algo que produce solamente un commodity, hacia diseñar paisajes multifuncionales, es decir, que se produce un commodity, pero también se cuida las fuentes de agua, digamos, también se recicla dióxido de carbono, es decir, se evita la erosión del suelo, se proveen un montón de servicios para la vida humana. Hola, Luca. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está? ¿Qué ¿Todo tal el bien? viaje? Bien, re bien. ¿Todo che. bien? Bien. ¿Los ¿Tu mosquitos casa? cómo te han tratado? Bien, ya son amigos. ¿Son amigos? Esta es una zona que tuvo muchos cambios. Lo que es sur de Córdoba, Serrano, La Bulá, es una zona muy productiva. Pero años atrás, unos 20, 25 años atrás,
Era una cuenca lechera importante y también se hacía mucha ganadería. En toda esta zona uno podía ver muchísimas pasturas. Teníamos tambo, teníamos ganadería, es como que en un lote vos tenías una variedad grande de pasturas que estaban muchos años, estaba verde todo el año el campo, había vacas que comían y bosteaban. Tenías un manejo que eso era, por ser malo de cierta manera, algo más complejo. Como es la naturaleza es compleja, no es algo simple. Con el tema de la siembra directa, empezó a ganar lugar la agricultura y hoy te diría que la zona es un 90% agrícola. ¿Y qué dirías vos que son los principales desafíos acá que enfrenta el sector? Creo que el desafío más grande que tenemos hoy en la producción es empezar a hacer agronomía, que es lo que habíamos perdido en un tiempo de lo que es producir, y empezar a tener más cantidad de cultivos, porque las problemáticas que están teniendo son muy grandes, sobre todo lo que es malezas resistentes. Cuando vos preguntás dónde empiezan a aparecer los grandes problemas con malezas, con falta de fertilidad de los suelos, con plagas resistentes, siempre es el sur cordobés. Es decir, que hubo un proceso de hacer como una especie de agricultura industrial, donde muchas hectáreas era una sola especie la que se plantaba, principalmente soja o maíz. Y eso funcionó un par de años porque tenía una visión más de extracción de los recursos del suelo y generaba cambios en el medio ambiente que no han sido positivos ni para el mismo sector agropecuario, ¿no? Es decir, pocos años de seguir con ese esquema de producción ya se empiezan a ver consecuencias negativas. La rentabilidad económica no es la misma, ¿no? Como decías, bueno, los suelos se degradan, las malezas se vuelven resistentes y hay que encontrar formas de producir que vayan acorde a los principios ecológicos que moldearon la vida en el planeta Tierra, ¿no? Exacto. De alguna manera. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, Lucas? Y acá lo que podemos ver es a las situaciones que hemos llegado con esta simplificación de la agricultura, ¿no? Cómo se han empobrecido los suelos. Uno de los temas acá más graves es la desaparición de la materia orgánica, con lo cual te da que a estos suelos les falta estructura. Entonces uno puede ver las pobres plantas cómo sufren deterioro, cómo no tenemos infiltración. Este sector acá podemos ver que nos cayó un poco de agua, enseguida se acumula el agua porque no infiltra, tenemos suelos súper laminares. Uno habla de laminar porque puede desprenderlos en capas y si nos imaginamos a una raíz que tiene que penetrar este suelo, se clava la raíz y no puede ir para abajo y va para los costados, entonces tiene poco desarrollo radicular y vemos esto, que son plantas raquíticas, plantas sin fuerza para producir. Y esto es gran parte de lo que queremos empezar a ver, con qué manejo revertimos estas situaciones. ¿Y la diversidad puede regenerar esto? La diversidad puede regenerar esto. Te diría que se regenera mucho más rápido de lo que uno piensa. Vos empezás a hacer este tipo de trabajo. ¿Cuántos años me lleva? Y yo les puedo asegurar que en el primer año ya tenés un impacto altísimo. El campo anterior que estaba degradado era un monocultivo. El suelo estaba completamente desnudo y eso habíamos discutido en detalle todos los problemas que eso traía. En cambio, en este lugar lo que se ve es que previo al establecimiento del maíz hubo varias especies de plantas que cubrían el suelo y fueron plantadas a propósito, justamente para cubrir ese suelo. Y el hecho de cubrir ese suelo tiene múltiples beneficios, ¿no? Son beneficios asociados a la diversidad, entre ellos que ese suelo cubierto por estas especies que nosotros pusimos no está cubierto por malezas. Y entonces ahí se ahorra en agroquímicos, en herbicidas. Este suelo cubierto también aporta un montón de materia orgánica. Por lo tanto, el nitrógeno ahora, en vez de tener que traerlo de afuera del campo, se genera directamente en un suelo sano y lleno de vida, de insectos, de animales en general,
y de plantas. Y esto es un concepto interesante porque es lo que llamamos soluciones basadas en biodiversidad. Y siempre que podamos evitar utilizar estos insumos externos del campo y que los campos sean verdaderamente regenerativos, es decir, que todos los servicios sean provistos directamente por el campo, va a ser algo muy positivo en múltiples aspectos. Positivo para el productor local, pero también positivo en general para la sociedad, ¿no? Digamos, hay menos emisiones, hay menos efectos de cambio climático, hay menos contaminación de las aguas por agroquímicos y un montón de otros beneficios. Acá hace más de casi 20 días que tuvimos la última lluvia y mirá la humedad que tenemos en el suelo todavía, cómo se conserva esta humedad. Y a su vez le genera un buen ambiente para lo que es la macrofauna del suelo, que es un indicador muy importante de, bueno, empezar a encontrar lombrices, empezar a encontrar un ecosistema de suelo que se empieza a recuperar. Y lo importante también del valor, ¿no?, de la cantidad de carbono que atrapamos con estos cultivos de servicio. Es importante resaltar que todas estas cosas que se fueron consiguiendo es un camino hacia algo todavía mejor que se quiere conseguir. Y en ese sentido, ¿cuál es la dirección que van a tomar a futuro? ¿Cómo se ven? Hoy uno ve esto y decís, ¿cuánto logramos? Y yo me imagino ya hacer intersiembras, que no solamente haya maíz, que haya otros cultivos que se potencien entre ellos. Entonces, cuando vos imaginate, no solamente tenés maíz, sino a lo mejor acá en el medio tenés un trigo sarraceno para tirar algo, ese trigo sarraceno va a generar una microbiología que no solamente lo va a ayudar a él, sino que va a ayudar al maíz. O por qué no generar una leguminosa que le aporte aún más nitrógeno al maíz. Imagínate un policultivo de renta. ¿Cuántos beneficios podemos empezar a generar? No solamente en que se ayuden entre ellos, sino que hasta que empiecen a competir por las malezas y así empezar a generar estos diseños de paisaje, que es el sueño que tengo para el día de mañana, de tener cultivos que se ayuden entre ellos. En este campo en particular, lo que vemos es que, por ejemplo, se emplea más diversidad de plantas, empiezan a aparecer otros cultivos como el trigo sarraceno, empiezan a aparecer montes, se empieza a restaurar hábitat natural, empiezan a reaparecer pasturas. Y entonces todas estas soluciones basadas en biodiversidad hacen que se utilicen menos agroquímicos, que haya menos degradación y que se produzca incluso muchas veces lo mismo o más, de mejor calidad, y las rentas sean iguales o mayores. Desde que era muy chico, a los 8 o 10 años, dibujaba campos diversos, digamos, con lagunas, con huertas con muchas especies, distintos cultivos, montes frutales, montes forestales. Muchos años después me di cuenta que eso eran paisajes multifuncionales. Empezar a entender los sistemas agropecuarios, los paisajes productivos, como si fuera un rompecabezas. Cada una de las piezas cumple una función muy especial dentro de estos sistemas. Y ahí entran también en juego, por ejemplo, el tema de los polinizadores. Para que haya polinizadores uno tiene que generar los espacios en los sistemas productivos. Y es ahí cuando empezamos a trabajar con lo que son corredores biológicos, paisajes multifuncionales. ¿Y dónde se están haciendo estos paisajes multifuncionales, por ejemplo? En sectores que antes hacía agricultura y no eran agrícolas. Y al esforzarlos a hacer agricultura, se produjo un deterioro muy grande de esas tierras. Entonces, hoy lo que hacemos es clausura y nos dan servicios ecosistémicos. Nosotros dos somos agrónomos y cuánto hemos estudiado en la facultad de la importancia de los polinizadores en la producción agropecuaria, muy poco. Es algo que a través de la ciencia se ha ido observando con datos concretos en los últimos años, la gran importancia que tienen los polinizadores en los cultivos, no solo en la Argentina, sino a lo largo del mundo hoy en día. En general, a nuestros cultivos les falta polen, y en este caso en particular, en la soja, es algo muy poco estudiado y súper importante. Los polinizadores en promedio podrían aumentar la productividad aproximadamente en un 20%, ¿no? En algunos casos más, en otros casos menos, pero un 20% es un montón y eso da una idea del enorme potencial que tiene esta vía, digamos, de exploración tecnológica a campo, como ustedes están haciendo, científica. Digamos, ahí hay mucho todavía por avanzar y por descubrir.
A lo largo de mi carrera he trabajado en todos los continentes en agroecología, excepto Antártica, y hemos visto que las prácticas de base agroecológica son efectivas tanto para productores familiares a pequeña escala como en grandes extensiones. Soy consciente, digamos, que la tasa de crecimiento de ejemplos positivos es mucho menor a la tasa de crecimiento, por llamarlo de alguna manera, de ejemplos negativos. Tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo y de manera urgente, porque no hay tiempo que perder. Las especies se están perdiendo, los suelos se están degradando y la capacidad del planeta Tierra de sostener la vida humana se está deteriorando. Empecemos hoy a cambiar nuestros hábitos. Pequeños cambios son grandes avances. Cada acción genera una cadena de impactos en nuestro planeta y en nuestra comunidad. Cambiemos acciones destructivas por acciones regenerativas. Estamos conectados con todo lo que nos rodea.